Este, dos anuncios antes de arrancar con la clase, ¿sí? Para que no haya inconvenientes mañana. En el aula virtual hay dos links publicados, uno que es para el turno mañana y otro link que es para el turno tarde y turno noche, ¿sí? Acuérdense de ingresar en el link correspondiente. Por cuestiones por cuestiones climáticas, le convendría ingresar hoy al aula virtual y copiar ese link y tenerlo por las dudas, ¿sí? Y la posibilidad es que puedan ingresar 7:45 ya a la reunión, cosa de que para las 8 estemos todos conectados, porque a las 8 arranca el examen, ¿sí? Entonces, con que ingresen 15 minutos antes, mejor. Eh, todos tienen que tener las cámaras prendidas para el examen, ¿sí? Algunos, yo ya estuve haciendo algunos comentarios en los grupos donde estuve dando clases de forma correspondiente, ya lo saben, pero si alguien recién ahora se conecta, mañana todos tienen que tener cámara encendida, ¿sí? Desde el primer momento en que ingresan a la videollamada, ¿sí? Todos con cámaras encendidas. El examen se hace con cámara encendida, así que presten mucha atención a esa cuestión, ¿sí? Eh, y bueno, son esas aclaraciones. Yo no sé si tienen alguna pregunta sobre la modalidad del examen o está todo ok ya. ¿La cámara tiene que estar enfocando el apunte o tiene que hacer un plano? Momentáneamente a la persona que está haciendo el examen. Gracias. ¿Ah? Hola, profe, ¿cómo le va? Yo tengo una duda. Sí, Yo estaba leyendo ahí en la portada del aula virtual y dice que hay que sí. poner en Word las imágenes. ¿Es necesario poner en Word? Las imágenes, Sí. se tiene que armar un documento que hay que enviar, por supuesto, ¿sí? Las imágenes se pegan en un Word y lo puedes transformar en PDF y enviarlo como PDF. O Claro, bien, o pero bien ¿es necesario escanearlos. hacer un Word? Porque yo para álgebra había escaneado las fotos y mandé en un archivo Hola, PDF. Ale. Hola, ¿qué tal? Brisa, justo estaba escuchando tu respuesta. Si lo haces en el celular, te descargas esa aplicación que transforma las fotos en PDF y subís el archivo desde ahí. Lo importante, más allá de cómo lo hagas, si pasás a un Word, si lo pasás, si haces escáner de las fotos, es que tenés que tu examen tiene que ser un solo archivo en PDF. ¿Tá? No podés mandar fotos, no podés mandar Word, no podés mandar de otra manera. Tiene que ser un archivo en PDF. Cómo lo armen ustedes es un problema de ustedes. Pero tiene que estar en ese archivo PDF la captura del examen con las consignas, o sea, no tienen que volver a copiar las consignas, y la resolución de cada una de esas consignas. El cómo lo hacen, tema de ustedes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Lo que sí nosotros aclaramos, David, bueno, vos a tu grupo y yo al mío, es que para esta altura ya tendrían que estar como entrenados ya en ese sentido, el armado del PDF. Totalmente. ¿No? Eso se le avisó, yo avisé la semana pasada, David avisó a sus chicos el martes, si no me equivoco, y Sí, seguramente señor. habrán hecho lo mismo con el turno mañana, pero por las dudas estamos haciendo nuevamente estas aclaraciones, ¿sí? 8 menos cuartos tiene que estar todos ya como en proceso de ingreso a la videollamada, ¿sí? Cámaras encendidas desde el primer momento, ¿verdad? Y como ven, nuestro sistema climático está medio raro. También hemos aclarado que tener crédito para estar conectados por si se llega a ir la luz o se corta el wifi, ¿sí? Entonces, con con los datos móviles del celular poder estar conectados. Eso también aclaramos y avisamos.
tener todo bajo control en ese aspecto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿O algo que quieras acotar, David? No, yo voy a estar acá conectado nomás mirando tu clase Dale. mientras tomo mate. Bueno, Guarda porque el clima se viene complicado para este cabo de tormenta, así que hay que hacerlo lo más rápido que se pueda esta clase. sí. Así que voy a compartir pantalla ahora, ¿sí? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta con respecto a lo que dijo de la cámara? En caso de que yo me conecte desde la compu y se llegue a cortar la luz y directamente me conecte desde el teléfono, no hay problema, ¿no? Porque No, digamos que si estoy en la compu y se corta la luz, se apaga la compu. exactamente. Ahí te conectás del celular, pero así rápido, ¿viste? No, sí, ¿Sabes? claro, a lo que yo voy es que tendría que avisar que se me cortó la luz cuando entro de vuelta a la llamada. Claro, sí, sí, sí. ¿Tu computadora tiene cámara con la que Sí, vas a sí, ingresar? Ah, pero es bueno. computadora de escritorio, por eso. Sí, sí, está. Sí, sí, ahí automáticamente vos ingresás y escribís en el chat o habilitás tu micrófono y das el motivo por el cual saliste y volviste a ingresar para no tener Está ningún tipo de perfecto, inconveniente. gracias. De nada. Bueno, Profe, vamos a arrancar, ¿sí? el nombre y la numeración dice en las hojas de las resoluciones. ¿Numeración se refiere al número de ejercicio o hay que numerar una primera hoja, segunda hoja? Al número de ejercicio. Como ustedes tienen que armar el documento, no importa si ustedes hacen el ejercicio 1 primero, el ejercicio 2 o 3 después, pero tiene que estar el número de ejercicios y bueno, ya que seguramente lo van a hacer en hojas separadas cada uno de los ejercicios, al sacar las fotos ordenar por orden de ejercicios. Tienen esa posibilidad ahora, digamos. A eso se refiere. Gracias. ¿Ah? Bueno, arrancamos. Vamos con el ejercicio número 1. Dice determinar intervalos de crecimiento, decrecimiento, puntos críticos y punto de inflexión si existieran de las siguientes funciones, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio de un ítem de cada ejercicio y el otro quedaría para ustedes de tarea, digamos, ¿sí? Y en cualquier otro caso lo retomamos más adelante, en otra clase. Entonces vamos con este primer ejercicio. ¿Qué debía yo determinar en esta función para poder obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Puede ser el dominio, profe. Bueno, el dominio, ¿qué El me permite a dominio. mí? ¿Qué me permite a mí ver el dominio? ¿Qué valores toma la función? ¿Qué valores, ¿Qué valores la función puede ser qué valor, 0? qué valores de X la función puede tomar? En el ejercicio A, por ejemplo, es una función polinómica de grado 3, ¿sí? Entonces, al ser una función polinómica, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Y si son todos los reales, ¿existe la posibilidad de que haya alguna asíntota vertical? No, profe. No, Profe. en este caso no. Y al ser una función polinómica, también podemos inferir que no va a haber asíntota horizontal ni oblicua. ¿Está? No, profe. Por el tipo de función que es. Ya en la otra función, sí, el dominio son todos los reales menos el 1. En 1 hay una asíntota vertical, ¿sí? Y después tenemos una asíntota oblicua. Pero eso ya va a quedar para ustedes. Acá vamos a ver cómo utilizamos las derivadas para determinar los intervalos de crecimiento y todas las cuestiones, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? En el ejercicio A dice f de x y abajo dice solamente y. ¿Eso afecta en algo? ¿Hay que ver algo más? ¿Hay que tener en No, cuenta algo? no afecta nada. Es lo mismo que diga f de x, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Porque y depende de X. Ah, bueno. El tratado Ah, que se va a hacer es el mismo. ajá. Y eso Bien, quería saber. bien. Para el ítem A, entonces, el dominio son todos los reales
¿sí? No tiene asíntotas, ni verticales ni oblicuas. La demostración es aplicando los límites. Ustedes lo harán después. Y bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función para poder hallar puntos Derivar la críticos. función. Exactamente. ¿Y cuánto nos daría la derivada de la función? 6x cuadrado menos 6, así medio. Bueno, a ver si me esperan un momentito, que esto está rebelde. Debe ser el tiempo. Eh, eh. Qué choto cuando el Word te hace eso. ¿Viste? Pero hoy nomás, ¿sabes por qué? Es porque hay actualizaciones pendientes. Yo no actualicé. Pero ahora le vamos a arreglar esto. A ver si me esperan un momentito. Sigo en línea, ¿no? ¿O me fui? Sigue, profe. Está ahí, bueno. profe. Sí, porque Leemos. tengo mi pantalla negra. Ahí ya vuelvo. Ya ingreso. Debe ser el clima esto. Cuestiones técnicas, chicos, ya saben. Ayer hasta las 4 de la mañana me quedé sin luz. La felicidad con la gente de ONCE. ¿Sabes qué? Pero tu zona nomás, ¿eh? Yo tuve luz. No, en ningún ¿Sí? momento cortó acá ayer, sí. Ahí en tu barrio cayó un árbol y cortaron los cables. Y volvía y se cortaba otra vez, volvía y se cortaba. Parece que un transformador estaba funcionando mal. Ahí. Ahora sí. ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí está funcionando. Después les enseño cómo solucionar estas cuestiones. Bien, la derivada primera de x, 6x cuadrado menos 6. ¿Puede ser? Sí. Sí, profe. Bien, una vez que nosotros teníamos esto, ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0 para dar puntos críticos. Igualamos a 0. Igualábamos a 0 y hallábamos los valores de x que hagan 0 nuestra expresión, ¿no es cierto? Bien, esto es igual a 0. El menos 6 pasa sumando del otro lado. Después el 6 pasa dividiendo. Y en definitiva nos quedaría que x cuadrado es igual a 1. ¿Tá? Y de acá, al pasar la exponente como raíz, íbamos a tener dos valores
de x, ¿sí? Raíz cuadrada de 1, que va a ser 1, y menos raíz cuadrada de 1, que nos queda menos 1, ¿sí? Es decir, hay dos valores de x para los cuales la derivada primera se hace 0, ¿tá? ¿Y qué me decía a mí estos valores o estos puntos críticos? Posibles máximos y mínimos. Eso, los mínimos y los máximos puede ser, profe. Te ayuda a Posiblemente. determinar eso. Lo que hace, o lo que va a hacer en realidad estos puntos críticos va a ser lo siguiente. De nuestra recta real, ¿sí? Para los valores de x, acá supóngale que está el menos 1 y acá estaría el 1. La recta real queda dividida en 3 regiones, ¿sí? Uno que va a tener el intervalo que va desde menos infinito, ¿sí? Hasta menos 1. Después el intervalo que va de menos 1 a 1. Y luego el intervalo que va de 1 a más infinito. ¿Está? Tengo 3 intervalos. Ahora, esta forma lo que nos permite a nosotros es analizar, ¿sí? ¿Qué sucede con la derivada primera para cada una de estas regiones? ¿Está? Y haciendo ese análisis del signo que toma la derivada primera en estas regiones, podemos determinar, primeramente, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, ¿sí? Y segundo, a partir del crecimiento y decrecimiento de la función, ver si justamente en menos 1 y en 1, que son los valores que anulan a la derivada primera, hay máximos o mínimos. ¿Está? Entonces vamos a hacer el análisis para el primer intervalo. ¿Sí? El primer intervalo era desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, de acá yo tomo un valor que esté dentro de este intervalo, ¿sí? Y lo que hago es hallar la imagen de la derivada primera en ese valor para ver qué valores va, más que el valor, ver qué signo va a tomar la derivada primera en ese intervalo. Vamos a suponer que tomamos el menos 2, ¿sí? Entonces sustituimos la x por el menos 2, está, y menos 2 al cuadrado es 4, 6 por 4, 24, 24 menos 6, ¿cuánto sería? 18. 18. En este caso, 18 positivo, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, significa que en ese intervalo, ¿sí? La derivada primera es positiva. Y si la derivada primera es positiva en ese intervalo, ¿sí? La función en ese intervalo, ¿cómo es? Creciente. Es creciente, ¿sí? Es creciente, ¿estamos? Ah, ahí está. La función hace esto acá. Crece, ¿sí? Entonces acá la función, en ese intervalo, la función, ahora sí es la función, es creciente. Hasta ahí tenemos un intervalo de los que me pide acá, intervalo de crecimiento. Ahora vamos a probar, o vamos a hacer lo mismo con el siguiente intervalo, pero el siguiente intervalo va de menos 1 a 1, ¿sí? Entonces elegimos un valor dentro de este intervalo. Vamos a suponer que elegimos el 0, ¿sí? Y sustituimos el 0 en lugares de la x en la derivada. Y vemos que acá, ¿cuánto me da? Menos 6. Sí, profe. ¿Está? Ahí decrece. Menos 6. ¿Está? Entonces la función, ¿cómo va a ser en ese intervalo? Decreciente. Decreciente. ¿Sí? Es decreciente. O sea que en ese intervalo la función decrece. ¿Está? Bien, y ahora nos queda el último intervalo que va desde 1, ¿sí? A más infinito.
Tomamos un valor dentro de ese intervalo, vamos a poner 2 positivo, ¿sí? Y acá también me va a dar más 18. La función acá, ¿cómo es? Creciente. 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 Exactamente. Profe, ¿Tá? Entonces, en sí, el caso de que yo resolví y me dieron también dos números iguales en el primer intervalo y en el tercer intervalo, ahí diría sí. que hay un mínimo y un máximo nada más. Y ¿Puede acá ser o vamos, no? acá vamos a analizar primero, ¿sí? Siguiendo el Ah, orden, vamos a hacer nuestro intervalo de crecimiento, ¿sí? Intervalo de crecimiento es igual a la unión entre los intervalos en los cuales la función es creciente, ¿sí? Por supuesto que puede llegar a tomar valores iguales, ¿sí? Cuando consideramos valores dentro de los intervalos. Pero, Pero más que el valor, yo necesito analizar el signo. ¿Se entiende? Necesito analizar el signo que toma justamente esa imagen, más que el numerito. Acá dio de casualidad que para el primer intervalo me dio más 18 y para el segundo intervalo también me dio más 18. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa más es el signo que toma la derivada primera dentro de ese intervalo. ¿Sí? profe, una pregunta para determinar los intervalos de crecimiento, o sea, ¿podemos analizarlo así o tenemos que hacer sí o sí los sistemitas? Lo pueden hacer pueden hacer el sistemita o pueden hacerlo de esta manera. ¿Sí? Esta es otra forma válida de probar el crecimiento o decrecimiento de la función. Disculpe, profe, O estos intervalos. ¿Sí? le quería consultar en el pequeño gráfico que hizo arriba. Arriba, sí. Puso menos infinito hasta -1 porque es el intervalo de ahí, supongamos, en el punto medio de -1 a 1 y de 1 a más infinito, digamos, fue por tramos con los valores que se encontró de x, De x para la derivada primera, exactamente. tratando de abarcar todo el eje. Claro, son todos los valores. O sea, porque ¿qué pasa? Tu función tiene un comportamiento, ¿sí? Entonces, según el comportamiento que tenga tu función, la derivada va a tener un determinado signo. Pero ¿cuáles son los puntos en los cuales cambia el signo de la derivada? Es cuando pasamos de ser creciente a decreciente, por lo tanto, hay un máximo, o pasando de decreciente a creciente, donde haya un mínimo, ¿sí? Entonces, justamente la derivada primera me da esos valores en los cuales la derivada primera es nula, ¿sí? La recta tangente a la curva en ese punto es horizontal, ¿sí? Y entonces, si ahí es horizontal, a izquierda y a derecha, va a tener un cierto signo. ¿Tá? Entonces, bueno, la derivada primera me da estos valores y estos valores son los que me dividen toda la recta real en esos intervalos, ¿sí? Si acá hubiese, no sé, un 4, supóngale, acá va a haber un 4, entonces tendríamos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 4 y de 4 a más infinito, ¿sí? En este caso únicamente la derivada primera al igualar a 0 me arrojó solamente estos dos valores, entonces, bueno, se forman estos intervalos. Después yo tomo un valor en cada intervalo y veo qué signo toma la derivada primera. Y Y el ahí valor que veo si tomamos no se considera el límite del intervalo. Por ejemplo, no puedo tomar -1 o 1 en este caso. pasa que si vos tomás menos 1 te va a dar 0. Y si Claro, por tomás eso. 1 también te va a dar 0. Tiene que estar dentro del intervalo. Por eso los intervalos son abiertos. Gracias, profe. ¿Ah? Entonces, fíjense, viendo el gráfico y viendo este análisis que hicimos, yo estoy en menos 1, a izquierda de menos 1 la función crece y a derecha decrece. Por lo tanto, acá en menos 1, ¿qué hay? ¿Un qué? Máximo. Hay un máximo, ¿sí? En x, está en x igual a menos 1, hay un máximo. ¿Está? Hay un máximo. Pero yo necesito determinar el punto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer?
el menos 1 tengo que sustituir en la función original o en la derivada. En la original. En la original, ¿sí? En la original para ver cuál es su abscisa, ¿sí? Entonces hacemos f de 1, de menos 1 acá. Para poder terminar el punto, acá va a ser menos 1. Acá también va a ser menos 1. ¿Sí? Y acá me queda menos 1 al cubo es menos 1, por 2 son menos 2. Menos 2, menos 6 por menos 1 es más 6. Menos 2 más 6, 4. Entonces, el punto que va a ser máximo tiene abscisa menos 1 y ordenada 4. ¿Tá? Profe, Sí. en el caso de que yo haya hecho ya el gráfico en el GeoGebra, ¿se puede calcular, se puede poner de ahí nomás o hay que hacer esta carta analítica? Tiene que estar el cálculo analítico. El cálculo analítico tiene que estar, porque recuerden, el GeoGebra se puede utilizar únicamente para hacer el contraste de los resultados que yo obtuve analíticamente. ¿Sí? Sí, sería como que esa es la prueba que cálculo. eso está bien. Tiene que estar esto. ¿Tá? Bien, perfecto. Y acá en 1, fíjense en 1, a izquierda de 1 la función es decreciente y a derecha es creciente. ¿Qué significa? Pero Que hay un... ¿Sí? cuando nosotros tenemos el máximo o el mínimo, tenemos que sacar el punto, tipo, tenemos que sacar la imagen en la función original y poner... Ah, está perfecto, gracias. Exactamente. Por eso es lo que hicimos hoy. Analizamos en menos 1, fíjense, en menos 1 a izquierda crece y a derecha decrece. Significa que en menos 1 hay un máximo. Y ahora en 1, fíjense, a izquierda de 1 la función decrece y a derecha crece. Significa que hay un ¿qué? Mínimo. Un mínimo. ¿Tá? Entonces acá hay un mínimo, ¿sí? Vamos a determinar en la función original cuál es la imagen en 1, ¿sí? Entonces sustituimos las x en la original por el 1, acá me queda 1 al cubo es 1, por 2 son 2, 2 menos 6 es menos 4, ¿sí? Entonces acá el punto que va a ser mínimo, que yo le llame q acá, es 1 menos 4, ¿tá? Entonces, viendo este comportamiento que tiene la función, ¿sí? Podemos ver que la función tiene esta forma. Es como que la función hace esto, ¿sí? Donde la función crece, decrece y luego vuelve a crecer. ¿Está? Perdón, profe, ¿se puede decir que 1 y menos 1 también son puntos de inflexión, no? No necesariamente van a ser puntos de inflexión. ¿Está? No necesariamente van a ser puntos de inflexión. Ahora vamos a ver esa cuestión, ¿sí? Bien, ahí respondimos los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los puntos críticos. ¿Qué me faltaría hacer? El de inflexión, ¿sí? Si existiera. Entonces, para determinar el punto de inflexión, ¿qué yo tengo que hacer? La segunda derivada. La segunda derivada. Bien, entonces, nuestra primera derivada estaba acá, ¿sí? Acá nuestra primera derivada. Y obtenemos ahora su segunda derivada. Entonces, derivar esta función por segunda vez sería 6 por 2 son 12, 12x menos 0, 12x nada más. ¿Está? Luego, 12x la igualamos a 0 y de acá concluimos que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en x igual a 0, ¿está? En x igual a 0 hay punto de inflexión. Profe, disculpe, ¿podría repetir de vuelta el desarrollo de punto de inflexión que acaba de hacer? Y acá simplemente hacemos la derivada segunda y después igualamos a 0 y despejamos la x. Nada más. Tengo mi derivada primera,
determino su derivada segunda. Una vez que tengo la derivada segunda, la igualo a 0 y despejo la x. Acá el 12 pasa dividiendo. 0 dividido 12 es 12 y x vale 0. Entonces, en x igual a 0 hay un punto de inflexión, ¿sí? Y para saber cuál es el punto en sí, tomo la función original. Acuérdense, siempre tomamos la función original y sustituimos la x por el 0. ¿Está? Tanto acá como acá. Y ahí me queda que la imagen de 0 es 0. Por lo tanto, el punto de Profe, inflexión, sí, no, sigue explicando. Profe. el punto de inflexión es el punto 0, 0. ¿Sí? Y ahí está todo lo que me Le iba pedía. a pre- Sí, le iba a decime. preguntar, profe, si en la función original hay que reemplazar para comprobar los puntos críticos, punto de No. inflexión. A ver, una cuestión de orden, ¿sí? Las derivadas me dan información a mí, ¿sí? La derivada primera me dice dónde van a estar o para qué valores de x hay puntos críticos. Y además los intervalos que hemos obtenido acá. El signo de la derivada primera en ese intervalo me determina a mí el comportamiento de la función, si va a ser creciente o decreciente. ¿Ah? Una vez que yo establezco dónde hay crecimiento, dónde hay decrecimiento, me fijo para esos valores que anulan, ¿sí? Si hay máximo, si hay mínimo, como hicimos hoy. Y si decimos que hay máximo y mínimo, una vez ahí, tomamos la función original, ahí recién tomamos la función original, tomo ese valor que me dio como información la derivada primera, la sustituyo y determino el punto. ¿Está? Y lo mismo para el mínimo, y de la misma forma se analiza con el punto de inflexión. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Ah? Bien, por supuesto que esto hay que graficar, ¿sí? ¿Qué nos faltaría calcular acá dentro de lo que es el análisis de una función? La concavidad y convexidad. La concavidad y la convexidad, ¿sí? Fíjense, ahí yo marqué el punto P, que era el máximo, después teníamos el punto Q, que era el mínimo, que era 1 menos 4, ¿sí? Y marco el punto de inflexión que estaba en 0, 0, ¿no? Está ahí, voy a ampliar un poco, fíjense. En teoría la función hace esto, ¿sí? Y nos faltaría ver el tema de la concavidad. Antes de hacer el gráfico vamos a ver la concavidad, ¿está? Entonces, la función es cóncava cuando sucedía ¿qué cosa? Cuando la derivada segunda era mayor a 0. La derivada segunda, exactamente, era mayor a 0, ¿sí? En este caso, mi derivada segunda es 12x. Entonces, 12x mayor a 0. Y de acá sacamos que x tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo de concavidad, ¿sí? O donde la función es cóncava, ¿sí? Es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo, pero para ver dónde la función es convexa, ¿sí? Entonces acá va a ser convexa. Profe, Sí. ¿qué hay que marcar en el gráfico? ¿Qué punto se marca? El Se punto marca, de inflexión. se marca el punto de inflexión, el punto crítico, los puntos críticos y los puntos de inflexiones. Y si hay asíntota también. Si hay asíntota también hay que Asíntota. marcarlo, ¿sí? Si hay asíntota también hay que marcarlo. Entonces acá, para que la función sea convexa, la derivada segunda tiene que ser menor a 0, por lo tanto 12x tiene que ser menor a 0, y de acá, al resolver la desigualdad, x tiene que ser menor a 0. Entonces, el intervalo de convexidad, ¿sí?
es el intervalo que va a ir desde menos infinito hasta el 0. ¿Sí? Bien, ahora tenemos toda la información, todo el comportamiento y el análisis de la función. ¿Qué faltaría? Determinar los ceros, la ordenada del origen. Bueno, acá, al extraer factor común, x, me queda x por 2x cuadrado menos 6, ¿sí? Entonces 0 es un valor de x, va a ser 0, va a ser una de las raíces, y la otra va a salir de resolver 2x cuadrado menos 6, ¿sí? Que es raíz de 3 y menos raíz de 3, las otras raíces. ¿Tá? Eso ya queda para ustedes. Vamos a graficar nuestra función y vamos a ver si pasa por P siendo P máximo, pasa por R siendo el punto de inflexión y pasa por Q siendo el mínimo de la función, ¿sí? Entonces, f de x es Profe, igual, ¿sí? ¿se le puede dar cualquier nombre? Ahí ¿Cómo? usted dio PQR, o sí o sí. ¿Se le puede dar cualquier nombre a los puntos? No, sí, ustedes le pongan el nombre que le dan. Yo puse P, Q y R porque se me ocurrió a mí, pero si vos querés poner TMZ y usar TMZ, no hay ningún problema. Bueno, Entonces tenemos 2x al cubo menos 6x. ¿Está? Fíjense, justamente, a izquierda de menos 1, la función es creciente. Fíjense, la función sube. A derecha de menos 1, la función es decreciente. Por lo tanto, en menos 1 hay un máximo. En 1, fíjense, a izquierda la función decrece, ¿sí? La función decrece. Y a derecha la función crece. Por lo tanto, en 1 hay un mínimo, ¿sí? Decrece y crece. Y acá en R, justamente en ese lugar, se está produciendo el punto de inflexión. Es decir, donde la función pasa a ser convexa a ser cóncava en este caso, ¿sí? Coincide con los cálculos que hemos establecido acá. Fíjense que es cóncava de 0 a más infinito. De 0 a más infinito la función es cóncava. Y desde menos infinito hasta 0 la función es convexa. ¿Tá? Entonces coincide toda la información y todos los datos que hemos hecho y realizado con esa función. ¿Está? ¿Se entendió? sí, Profe, ¿Está? Bien. cuando buscamos que sea cóncava o convexa, vemos qué valor hace que nuestra derivada segunda sea positivo o negativo, o sea, evitando el punto de inflexión. Claro. Perfecto. Es más, si yo no calculé el punto de inflexión y voy directamente a calcular cuándo es cóncava y cuándo es convexa, al resolver las desigualdades, esos valores que me dan en las desigualdades, ¿sí? Acá en este caso el 0, se repiten ambas, ahí va a estar el punto de inflexión, porque va a ser el lugar en donde pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo saber, o sea, bueno, acá hay un punto de inflexión en 0. Justamente en 0 se produce ese cambio. Y coincide hoy con el cálculo que hicimos acá. ¿Vamos? Pero en la fórmula no era que siempre se busca que x sea mayor que 0 y x sea menor que 0. No, derivada segunda mayor a 0 o derivada segunda menor a 0. Después viene tu estructura que se escribe así y ahí recién despejás x. Acá dio la casualidad de que x tiene que ser mayor a 0 para que sea cóncava y menor a Ahí 0 lo para que entendí, sea profe, sí, convexa. sí, sí. Pero Disculpe a la lo mejor pregunta. después te va, no sé, 3 o menos 2 o un medio. Claro, porque pasó dividiendo. El 2 se pasó dividiendo. Eso nomás, profe, ¿Ah? gracias. Bien. Y ahora esta queda para ustedes de tarea, ¿sí? Acá sí van a haber asíntotas. Así que bueno. Vamos con esta, determinar los intervalos del dominio en los que las funciones dadas son crecientes, decrecientes. Bueno, hacer lo mismo que está acá, pero con esta función, ¿sí? Esta es una función polinómica, ya hicimos recién arriba, vamos a hacer esta, ¿sí? Que es esta función, f de x igual a x por e a la x. ¿Tá? Vamos a ver qué nos depara esta función. Esta función
el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Por lo tanto, asíntota vertical no va a tener. Habría que ver si tiene asíntota horizontal, ¿sí? Y para eso tenemos que resolver el límite cuando x tiende a infinito. ¿Está? Y bueno, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y ojo ahí, ¿eh? ¿Sí? Ojo ahí. Pero vamos a trabajar el tema de la derivada ahora. Entonces, vamos a determinar la derivada primera de esa función. Esa función es un producto entre dos funciones, ¿sí? Entonces tengo que aplicar la regla del producto, ¿está? Derivo x primero me da 1 por e a la x, me va a dar e a la x, ¿está? Más x por la derivada de e a la x, que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿no es cierto? ¿Está bien ahí la derivada primera, no? Profe, ¿podría volver a explicar el punto 2 desde el comienzo, por favor? La derivada. ¿Qué está realizando ahí? Esta función, esta, x por e a la x, no tiene asíntota vertical, pero posiblemente tenga una asíntota horizontal. Y para saber si tiene asíntota horizontal, yo tengo que resolver el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Tengo que resolver ese límite. Y guarda, se hacen los dos, más infinito y menos infinito. Eso fue lo que yo aclaré. Ahora lo que estamos haciendo es determinar dónde la función crece y decrece. ¿Está? Y ahí Profe, sí. analizar si tiene asíntota horizontal, ¿para qué era? Y para saber si la función tiene asíntota, porque a lo mejor está acotada por un eje o por alguna recta horizontal y tenemos que saberla. Ah, bueno, profe. Ese es el análisis completo que había que podría El hacer. análisis completo. Acuérdense que analizar una función completa implica calcular el dominio, calcular las raíces, calcular el conjunto imagen, asíntota vertical, asíntota horizontal, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, intervalo de concavidad, de convexidad, puntos máximos, puntos mínimos. Todo eso implica análisis de funciones. ¿Sí? El tema de los límites y las asíntotas ya trabajamos en otros tutoriales y en otras clases prácticas. Por eso no las retomamos acá. Se supone que ya lo saben, que ya lo vienen estudiando, que ya lo vienen practicando. Entonces, eso hacer ahora está como de más, digamos. Ahora tenemos que analizar y estudiar lo que me dice a mí la derivada. Por eso queda como tarea a ustedes para que ustedes los hagan. ¿Se entiende? Profe, ¿y usted para derivar cómo había hecho para derivar esta función? Y acá yo tengo un producto entre dos funciones, usé la regla del producto. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Sí? La derivada de x es 1. 1 por e a la x me da e a la x. Más x por la derivada de e a la x, que es la misma función justamente, y me queda x por e a la x. Y ahí está la derivada primera. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bien. Entonces dice determinar los intervalos del dominio en el cual las funciones dadas son crecientes y decrecientes. Bueno, está la derivada primera. ¿Qué vamos a hacer con la derivada primera? Igualarla a 0 ahora. ¿Sí? Y después vamos a hacer el análisis en cuanto al signo que toma la derivada primera en los intervalos que me van a quedar. Por lo tanto, nuestra derivada primera la igualamos a 0. ¿Sí? Y acá fíjense ¿qué podríamos hacer acá? Sacar factor común. Sacamos factor común e a la x, ¿sí? Y me queda 1 más x, ¿no? Igual a 0. Ahora la pregunta es, ¿e a la x en algún momento se hace 0? No. No, profe. No. No, porque justamente el eje x es asíntota horizontal para e a la x. Entonces de acá me queda por resolver 1 menos x igual a 0. Perdón, 1 más x.
Entonces, despejamos x y x me dice que es menos 1. O sea que en x igual a menos 1, ¿sí? Hay un punto crítico. Tenemos que ver ahora qué tipo de punto crítico es. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Profe, ¿cómo usted sabe que e a la x es asíntota horizontal? No, e a la x tiene asíntota horizontal al eje x. Hace el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x. Y ahí te vas a dar cuenta que el eje x es horizontal cuando es asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Acá encontramos un solo valor de x, ¿sí? Que está en menos 1, ¿tá? Y por lo tanto, como encontré solamente un valor, tengo dos intervalos, que va desde menos infinito hasta menos 1 y de menos 1 hasta más infinito. Tenemos que analizar ahora qué signo toma, ¿sí? ¿Qué signo toma la derivada primera en esos intervalos? Entonces, vamos a tomar el primer intervalo. El primer intervalo era desde menos infinito hasta menos 1. ¿Sí? Y vamos a tomar un valor dentro de ese intervalo y vamos a analizar qué signo toma la derivada primera ahí. Vamos a tomar el menos 2 y por lo tanto en todos los lugares de x donde aparece, todos los lugares de la función donde aparece la x, la sustituimos por el menos 2. ¿Tá? Bien, ¿y qué signo tendrá esto? Profe, ¿cómo hago para calcular e elevado a un número? Ahí tenés que apretar de tu calculadora la tecla que dice alfa y después la tecla que dice ln. Después tocas el que tiene el techito, abrís un paréntesis, escribís menos 2, ¿sí? Y ahí cargaste e a la menos 2. Más, ahí tenés menos 2 en un paréntesis, multiplicado por, y repetís, alfa, ln, techito, paréntesis, menos 2. ¿Ah? Me da menos 0,13. Profe, ¿podría mostrar mejor? No sé si ven ahí. ¿Logran ver o no? ¿Podría repetir los pasos, por favor? Sí, profe, por favor. Otra cuestión que tienen que repasar para mañana, cómo cargar cosas en la calculadora, ¿sí? Se presiona la tecla alfa. ¿Vieron que tiene shift y alfa? Vienen arriba las primeras teclas que ven. Alfa está en rosa. Presionan alfa y después presionan la tecla que dice LN. A mí, por ejemplo, yo toco el shift y el uno que dice op, y ahí tiene la E. Por ejemplo, a mí yo toco el shift nomás. Por ejemplo, no sé. El tema es que el número E vale 2,71. Si vos apretás shift y esa tecla te va a dar 15.15 y no, ese no es el número E. Entonces, no tengo que apretar shift, tengo que apretar alfa. Ahora, si esa E tuya solita sí te da 2,71, entonces sí es ese valor y podés usar como Sí, ese. sí, amigo. Bueno, entonces, bueno, presionando esa, porque va a depender de la calculadora, sí. Después se agrega el techito, que si ustedes se fijan en la imagen, en la calculadora, la común que todas tenemos, está entre x cuadrado y la tecla que dice logaritmo. Ese es el techito.
y al exponente como es negativo entre paréntesis, ¿sí? Y en definitiva me da ese número en negativo. O sea que en este intervalo, ¿cómo es la función? Decreciente. Es decreciente. ¿Está? La función es decreciente. O sea que la función acá, ¿sí? La función acá hace esto, decrece. ¿Sí? Bien, vamos con el otro intervalo. ¿Sí? El otro intervalo iba desde -1 a más infinito. ¿Sí? Elegimos un número ahí, vamos a tomar el 2 positivo. ¿Sí? Sustituimos la x por el 2. ¿Tá? Cosa de que, para ver nomás qué signo toma. Y ahí repetimos lo mismo que hicimos hoy. Y Profe, acá me da, sí, decime. ¿podría subir este Word cuando termine la clase al aula Sí, virtual? yo apenas termina la clase y yo voy a subir este Word a la carpetita de las tutorías. Sí, profe. ¿Tá? Fíjense, a mí me dio más 22,16 positivo, significa que la función en ese intervalo, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Creciente, sí, es creciente. O sea que la función aquí hace esto. Entonces, fíjense, en -1 a izquierda decrece y a derecha crece. ¿Qué hay en -1 entonces? Un mínimo. Un mínimo, ¿sí? Entonces, en x igual a -1, ¿está? Haciendo este análisis, hay un mínimo. ¿Está? Ahora vamos a tomar la función original y vamos a hallar la imagen de -1, ¿sí? Entonces vamos a sustituir la x por el -1. ¿Sí? Acá me va a quedar -1. Y acá me va a quedar -1. ¿Tá? En definitiva, nos queda menos e a la Menos -1. 0,37 puede ser. ¿Negativo? Sí, menos 0,37. Sí, aproximadamente menos 0,37. Sí, sí. Bueno, yo lo voy a dejar de esta forma nada más, no se preocupen. ¿Sí? Ustedes, si quieren escribirlo de forma aproximada, lo hacen, no hay ningún problema. ¿Está? Entonces acá el punto va a ser -1 menos e a la -1. ¿Sí? Si ustedes calculan menos e a la -1 y lo escriben de forma aproximada, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Sí? Ya tenemos intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? ¿Qué nos falta? La concavidad puede La ser. concavidad, ¿sí? Concavidad. Entonces, Profe, estas funciones así se pueden graficar en el GeoGebra. claro que sí, cualquier función se puede graficar en GeoGebra. Porque Ahora estaba vamos a intentando y graficar después. no puedo elevar la X y la E. Acá para hacer, les voy a mostrar cómo sería graficar esa función. ¿Sí? Escribimos X y acá vamos a utilizar esta. Esta no era, perdón. Escribo X, escribo la E, presiono este icono que está acá y le agrego X arriba. Y ahí está la función cargada. X ¿Puedo por E a volver la a E. mostrar? Ah, va a tocar el teclado. Con el teclado, sí. O bien en el otro GeoGebra, si ustedes abren el teclado virtual, ahí está el techito, usan el techito. Sí, el techito es una B corta invertida. ¿Ah? Entonces fíjense esto, era lo que yo le decía. En menos infinito la función es asintótica. Hay una asíntota. Y aparentemente es el eje X la asíntota, lo vemos gráficamente. Y acá en 1
En menos 1, fíjense, es como que la función viene acá y después empieza a crecer. O sea que menos 1 no se ve tan pronunciada, pero en menos 1, 100. En menos 1, fíjense, hay un mínimo. ¿Ah? Coincide con lo que el análisis que estamos haciendo. Entonces la función es cóncava, ¿sí? Cuando mi derivada segunda era Mayor a 0 puede ser, profe. mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Derivar por segunda vez nuestra función. Vamos a derivarla, ¿sí? Está mi derivada primera y ahora vamos a hacer la derivada segunda, ¿sí? Ahí tengo una suma, tengo que hacer la suma de las derivadas, ¿está? Entonces, mi derivada segunda va a ser igual a la derivada de e a la x sigue siendo e a la x más la derivada de x por e a la x, que va a ser e a la x más x por e a la x. ¿Sí? Me queda toda esa expresión. En definitiva, estoy teniendo 2e a la x, ¿sí? 2e a la x más x por e a la x. Ahí está mi derivada segunda. ¿Qué tengo que resolver? Que esta derivada segunda sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, 2e a la x más x por e a la x tiene que ser mayor a 0. Extraigo factor común e a la x, ¿sí? De toda esta expresión que está acá, vamos a extraer factor común e a la x, porque me lo permite a mí, se repite en ambas expresiones, ¿sí? Y todo esto tiene que ser mayor a 0. ¿E a la x siempre es positiva o no? Tengo entendido que sí. E a la x siempre es positiva y además delante de e a la x no hay un signo negativo, por lo tanto es positivo. Por lo cual, para que esto sea positivo, 2 más x, ¿sí? ¿Está? 2 más x tiene que ser mayor a 0. Y de acá concluimos que x tiene que ser mayor a menos 2, ¿sí? Ese 2 que está sumando de ese lado pasa restando, ¿sí? X tiene que ser mayor a menos 2. De acá sacamos el intervalo de menos 2 hasta más infinito. Profe, ¿Sí? ¿y por qué mayor y no igual? Porque estoy calculando dónde la función es cóncava. No estoy calculando el punto de inflexión, solamente dónde la función es cóncava. Profe, le hago una consulta. Y en el caso de que e a la x tenga un signo negativo adelante, ¿cómo se resolverían? ¿Cómo Entonces, pasos positivos? entonces 2 más x tiene que ser negativo, porque negativo por negativo, ¿qué te va a dar? Positivo. Positivo. ¿Ah? Profe, el menos 2 sería un posible punto de inflexión. Posiblemente sí. Vamos a seguir haciendo el análisis. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Entonces, obviamos que a la x debe ser positivo. E a la x es positivo, porque delante de él no hay ningún signo. Y tu base es positiva. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Bueno, la función es convexa cuando mi derivada segunda, ¿qué pasaba? ¿Es menor a 0? Era menor a 0, ¿sí? Entonces, vamos a tener que plantear la misma forma, pero acá tiene que ser negativa, ¿sí? Este producto tiene que ser negativo
Y como e a la x ya es positivo, para que esto sea negativo, 2 menos x tiene que ser negativo. Por lo tanto, x tiene que ser menor a menos 2. ¿Sí? Y por lo tanto, el intervalo acá me va a quedar de menos infinito hasta menos 2. ¿Sí? Ahí la función es convexa. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá aparece lo que yo le decía hoy. Lo que aparecía acá en 0, ¿sí? Que me divide el intervalo de concavidad y de convexidad. Acá está apareciendo, pero en menos 2. ¿Puede volver ¿Sí? a explicar eso, profe? Esa partecita cuando La parte que hacemos no, el razonamiento. cuando nosotros hicimos lo de cóncava y convexa, donde se hace el cambio es acá en 0, porque tenemos de 0 más infinito y de menos infinito a 0. Acá está sucediendo lo mismo, pero con el menos 2. De menos 2 a más infinito y de menos infinito a menos 2. El cambio se produce en menos 2. ¿Sí? Entonces, en menos 2, ¿está? En x igual a menos 2, ¿qué hay? Hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión. Cuando x es igual a menos 2, hay un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar el punto de inflexión también? Bueno, tomo mi derivada segunda y la igualo a 0. ¿Sí? Si yo igualo a 0 la derivada segunda, fíjense, igual a 0, yo de acá extraigo factor común e a la x, ¿sí? Extraigo factor común e a la x. Me queda de esta forma y esto es igual a 0. Nosotros sabemos que a la x nunca va a ser 0. ¿Sí? Se aproxima, pero no es. Y nos queda 2 más x igual a 0. Y por lo tanto, al despejar la x es igual a menos 2. ¿Sí? Anula mi derivada segunda. Entonces, menos 2 hay un punto de inflexión. O sea que yo puedo obtener los puntos de inflexión analizando la concavidad y convexidad, como también igualando la derivada segunda a 0. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Bueno, encontrar la imagen en la función original de menos 2. ¿Sí? Pero eso ya queda para ustedes de tarea. ¿Sí? Entonces puedo sacar primero el punto de inflexión y ahí analizar a su derecha y a su izquierda el signo para saber si es cóncavo o convexa. Y podría ser también. Sí, sí. Pero de También todas se maneras puede. tendríamos que hacer el procedimiento. Y hay que hacer el procedimiento. Pero estaría Ok. bien si ¿Qué hacemos en dijo el que nos fácil dejó así, para nosotros? sacar primero el punto de inflexión y después analizar a izquierda y a derecha. Sí, se puede. Los que le dije que le falta hacer a ustedes es encontrar la imagen en la función original de menos 2, ¿sí? Para saber en qué lugar está el punto de inflexión, ¿sí? Acá, para esta función, que es la que graficamos, esta es x por e a la x, ¿sí? El punto mínimo se daba en menos 1. Estaba acá está el mínimo, ¿sí? La imagen me dio es menos 0,27. Menos 0,37 en realidad es la imagen de menos 1. Ah, 37. 37, sí. 0,37, está. Y ahora tenemos que buscar dónde se produce el cambio de concavidad, ¿sí? Que habíamos dicho para x igual a menos 2, ¿sí? Está acá. Este punto acá se produce el cambio de concavidad. ¿Ah? Donde la función pasa de ser, a ver, en este caso era de convexa a cóncava, ¿sí? Pasa a ser convexa a cóncava. Justamente acá en B. Y acá en menos Disculpe, profe. 1 está el mínimo, ¿sí? Rápidamente, ¿cómo encontraríamos la imagen en menos 2? Simplemente analizando la gráfica y ya. No, reemplazando el menos 2 en tu función original. Así yo obtengo la imagen. En esta. La imagen de menos 2, tomo la función Profe, original. Tomo la función original siempre que yo quiero calcular imágenes.
tomo la función original y cambio la X por el número en el cual yo quiero calcular la imagen. Nada más. No Profe, hay otra ciencia. a mí me quedó una duda con respecto a lo del límite. Si yo evalúo el límite con x tendiendo a infinito de x por e a la x me da infinito. Y ahí Pero como que más infinito o menos infinito. no infinito positivo, pero ahí no tendría sí. asíntota horizontal, Ahí. tendría o no. A más, cuando vos tendés a más infinito no hay asíntota. La función crece. Pero si x tiende a menos infinito, mira cómo hace tu función. ¿En algún momento cambia en menos infinito? Se acerca a una línea recta. Entonces, en menos infinito hay una asíntota horizontal que coincide con el eje X. En este caso. ¿Está? Profe, ¿puede volver a mostrar cómo sacó el punto de inflexión? ¿Cómo la parte analítica, cómo hizo? Y acá está, mira. Tomo mi derivada segunda igual a 0. Esto me permite a mí extraer factor común e a la x. Me queda este producto. E a la x nunca es 0. Entonces lo que tiene que ser 0 sería 2 más x igual a 0. Y ahí despejo la x y ya está. Claro, terminamos analizando lo único que sí puede afectarnos. ¿Sí? Claro, pero ¿cómo dedujo primero que en x igual a menos 2 hay un punto de inflexión? A eso iba, profe. Analizando la concavidad, en qué lugar pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Fíjate, de menos infinito a menos 2, la función es convexa. De menos infinito a menos 2 es convexa. De menos 2, fíjate que hasta antes de menos 2 es convexa y de menos 2 a más infinito, después de menos 2 es cóncava. ¿Dónde se produce el cambio en menos 2? Fíjate que el menos 2 aparece en los dos intervalos que yo encontré. Entonces ahí es donde yo digo, ah, mira, en menos 2 hay un punto de inflexión. Después, si yo quiero verificar que realmente esto es cierto, bueno, tomo la derivada segunda y la igualo a 0. Y despejo la x. Fíjate, encontré el menos 2. Coincide. Sí, profe. ¿Ah? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Al 3. Sí, al 3 creo que es, sí. Dice, dada la relación de demanda, P es igual a 600 menos X cuadrado, donde X son unidades, pueden venderse a un precio P. Cada una, encontrar en qué intervalo del dominio el ingreso marginal es creciente y decreciente. Bien. Para poder determinar el ingreso marginal, primero yo tengo que encontrar la función ingreso, ¿no es cierto? Sí. O sea que la función ingreso era precio por cantidad. En este caso, yo al precio ya lo tengo. El precio es 600 menos x cuadrado. Y a eso le multiplico por x. ¿Sí? Bien, hacemos la distributiva. Me queda 600x. ¿Sí? Menos x cuadrado por x, que sería x al cubo, ¿no? ¿Está? Y ahí tenemos la función ingreso. ¿Puede volver a explicar eso, profe? Por favor. ¿Cómo yo obtengo la función ingreso? La función ingreso es el producto entre el precio, acá está mi precio, por la cantidad que yo vendo. ¿Sí? Precio es 600 menos x cuadrado, la multiplico por x. Y ahí hago distributiva. Es todo lo que hice. Y ahora que ya tengo el ingreso,
voy a determinar lo que se denomina el ingreso marginal. ¿Y qué era el ingreso marginal para nosotros? La derivada de la función ingreso. La derivada de la función ingreso. Al derivar nuestra función, 600x me queda 600 menos y la derivada de 3x cubo, de x cubo, perdón, nos quedaría 3x cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Bien. Entonces, ¿cuándo se va a dar que el ingreso es creciente? Cuando mi ingreso marginal, ¿cómo es? Mayor a 0. Mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿tá? Por lo tanto, 600 menos 3x cuadrado tiene que ser mayor a 0. Como yo tengo un solo término en x, lo voy a despejar. Me queda lo siguiente, estos 600 pasan del otro lado. ¿Ven? ¿Sí? Estos 600 pasan del otro lado restando. ¿Tá? Me quedan de esta forma. Y ahora el menos 3 pasa a dividir. Pero como el menos 3 pasa a dividir, ¿qué le pasa a mi desigualdad? Cambia de sentido. Cambia de sentido. Entonces, acá se me va el menos 3. Este me va a quedar menor a 0. Y 600 dividido 3, ¿cuánto es? ¿200? 200. Bien, 200. O sea que x cuadrado tiene que ser menor a 200, ¿sí? Aplicamos raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Voy a tener raíz cuadrada de x cuadrado. Y esto va a ser menor a la raíz cuadrada de 200, ¿sí? Y la raíz cuadrada de x al cuadrado no es otra cosa que el valor absoluto, ¿sí? De x, ¿está? Entonces, el valor absoluto de x tiene que ser menor a la raíz cuadrada de 200, ¿sí? La raíz cuadrada de 200 aproximadamente es 14,14, ¿sí? Entonces, esto me determina el intervalo de menos 14,14 menor a x menor a 14,14, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Yo puedo tener cantidades negativas. No, profe. No puedo tener cantidades negativas. Estoy en un problema con contexto. Entonces de acá simplemente vamos a tomar de 0 a 14,14, ¿sí? Entonces acá vamos a tomar desde 0 hasta 14,14. Ese va a ser nuestro intervalo en el cual la función ingreso es creciente, ¿sí? De esta desigualdad sacamos lo negativo y vamos desde 0 hasta 14,14. Profe, una sola pregunta. Supongo que los que gritaron gol acá en el chat ya saben todo. Sí, decime. ¿Por qué queda raíz cuadrada de x al cuadrado? Porque aplico raíz cuadrada de ambos lados. Es como que este cuadrado pasa como raíz, pero si yo hago directamente eso, se desvirtúa esta desigualdad. Entonces aplico raíz cuadrada de ambos lados y la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y Ahora no voy a disculpe, explicar valor absoluto de x porque eso es tema de álgebra, ¿sí? no, eso no. Disculpe lo que le voy a decir, pero ¿cómo identificaríamos estos casos para no desequilibrar la desigualdad? Bueno, y acá tenés x cuadrado menor a un número.
Entonces, al tener esto, tenés que automáticamente ahí hacer estos pasos algebraicos. ¿Tá? Pero esto es cosa de que ustedes tuvieron que haber estudiado en álgebra, digamos. Profe, Ya lo tienen que tener sabido ya. me perdí. ¿Por qué pasó de 3x cuadrado mayor a menos 600 a x cuadrado menos 200? Y el menos 3 que multiplica x cuadrado pasa a dividir del otro lado. Como es negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Menos dividido menos es más. 600 dividido 3 es 200. Gracias, profe. ¿Tá? Profe, Bien, y ahora, sí, cuando usted hace ahí la raíz cuadrada de 200, toma las dos, o sea, toma la negativa y la positiva. si le coloco el valor absoluto, Claro, con hay que valor, calcular. sí, ahí sí. Ah, Tomo el positivo y el negativo. claro, calcular como x1, x2, positivo y negativo, y después toma solamente el positivo por las cantidades. Tomo de 0 a ese valor. Claro, ¿Tá? todo Por lo que esta, sea de rama positivo. por esta desigualdad. Bien, Porque si vos te quedas solamente con la raíz positiva y negativa, son dos valores de x. Nada más, y no tenés el intervalo. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Y vamos cuando la función es decreciente, era cuando mi ingreso marginal era menor a 0, ¿no es cierto? ¿Tá? Y si mi ingreso marginal era menor a 0, 600 menos 3x cuadrado tiene que ser menor a 0. Y acá todo lo mismo. Despejo x cuadrado. Me va a quedar, esos 600 pasan del otro lado restando. ¿Sí? Acá el menos 3 pasa dividiendo y me va a quedar x cuadrado menor, estaba en menor, pasa a ser mayor ahora a 200. Lo mismo. ¿Sí? De acá aplico la raíz a ambos lados nuevamente, solamente que va a ser acá esto del mayor, y ahí vamos a tener esta desigualdad, que el valor absoluto de x tiene que ser mayor a 200. Y para que esto sea cierto, ¿sí? X, ¿sí? Tiene que ser mayor a 14,14 y x tiene que ser menor a menos 14,14. Pero, como yo no puedo tomar cantidades negativas, me quedo únicamente con x mayores a 14,14. Entonces, el intervalo en el cual la función ingreso es decreciente es el intervalo que va desde 14,14 hasta más infinito. Y ahí está el otro intervalo en el cual el ingreso decrece. O sea, profe, Sí. que de 14,14 hasta más infinito decrece y de 0 a El ingreso decrece. 14,14 crece. Sí, Y de 0 hasta 14,14 crece. exactamente. ¿Se puede hacer en el GeoGebra la función, profe? La función sí. Tenemos 600 menos 3x cuadrado, ¿no? No, no era esta. Es el ingreso marginal. 600x menos x al cubo. 600x menos x al cubo. Ahí está. Ahora no se ve bien, pero vamos a cambiar la escala. Fíjense. Profe, ¿puede ser que en 14,14 haya un punto de inflexión? Y tenés que hacer la prueba de la derivada segunda. Acá estaría el 14,14 más o menos acá. Fíjense, de 0 a esta función crece y después de esta a más infinito decrece. ¿Sí? Y acá decrece, decrece, decrece.
¿sí? Entonces coincide con lo que nosotros hemos calculado. Pero ¿qué pasa? Acá existe lo que se denomina restricción, ¿sí? Porque no vamos a producir cantidades que me den ingresos negativos o donde los ingresos Porque son negativos. Vamos a se quedarnos considera solamente en solo... la parte del dominio en el cual la función tiene sentido, que es en el primer cuadrante. Entonces iría el dominio de 0 hasta un poquito antes de 25, ¿sí? 22 por ahí, vamos a ver. Puntos especiales. $24,5, ¿sí? De 0 a 24,5. Entonces, podríamos hacer una corrección también. De 0 a 14,14 el ingreso es creciente y de 14,14 a 24,5 el ingreso es decreciente, ¿sí? Pero eso es opcional. Pero solamente tendríamos que restringirnos a esta parte. ¿Está? Y coincide con lo que coincide con lo que calculamos. Pero profesora, que solamente tomaremos la parte del cuadrante positivo o también tomamos la parte del negativo. Del primer cuadrante donde los ingresos estén por encima del eje X. A ver. ¿Está? Profe, Una cosa, no acabó el compañero. Sí, ¿qué pasó? yo le quería consultar solamente si el GeoGebra deja graficar con el número E. Sí, deja. Hoy grafiqué, mira. ¿Para qué voy a ocultar todo? Acá está. Esta es la función que grafiqué hoy. Ok, profe, gracias. X por E a la X. Dice. Ejercicio 4. Una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a un precio. Acá se repite otra vez. A un precio de 6 pesos cada uno. El costo de producir X artículo a la semana en dólares es esta función. ¿Qué valor de X debemos seleccionar con el objeto de maximizar las utilidades? Entonces, las utilidades se definen como los ingresos menos los costos. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo a 6 pesos cada artículo, está nuestro ingreso, ¿sí? Va a ser el precio, que es 6, por la cantidad de artículos que yo estoy vendiendo. Y el costo ya tenemos que es esta función que tenemos acá, ¿sí? Entonces con esto vamos a hallar la función utilidad, que van a ser, esta utilidad va a depender de X, por supuesto, es el ingreso menos los costos, ¿tá? Que en definitiva sería 6X menos los costos, que son estos que tenemos aquí. Todo eso. Lo que vamos a hacer ahora es suprimir ese paréntesis para determinar nuestra función de utilidad. ¿Sí? Y acá me va a quedar 6X menos por más menos, me queda menos 1000. Menos por más menos 6X otra vez. Menos por menos es más. 0,0003 X cuadrado. Menos por más menos 10 a la menos 6 X al cubo. Esto que tenemos acá. Bien, acá 6X se puede simplificar con esta, ¿sí? Porque son iguales y opuestas en signos. Y por lo tanto, nuestra función de utilidad va a ser igual a, vamos a escribirlo en orden,
menos Profe, 10, sí. en este caso, el 6 se toma como el ingreso. 6x es el ingreso. Claro, 6x, pero veo que dice que el precio, que se vende a un precio. El precio es ¿Cuántas 6, unidades se vende el precio? Claro. ¿tá? Y si yo multiplico 6 por cada unidad, yo obtengo el ingreso por vender esas cantidades. Por eso mi ingreso es 6x. Claro. Bien, tenemos nuestra función utilidad. Para poder saber y tener el objetivo de maximizar la utilidad, hallamos ahora la utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal era la derivada de la utilidad, ¿está? Entonces, al derivar, acá me va a quedar menos 3 por 10 a la menos 6, x cuadrado, ¿tá? Más 0,03 por 2 sería 0,006x menos la derivada de 1000, que es 0, ¿sí? Y ahora hacemos la utilidad marginal igualada a 0. ¿Tá? Por lo tanto, nuestra derivada, que es esta que tenemos aquí, la vamos a igualar a 0. De acá puedo extraer factor común x, ¿sí? Puedo extraer factor común x porque se repite en todos los términos. Esto me va a quedar en x acá, esto me va a quedar así, y este producto va a ser igual a 0. ¿Cuándo un producto era igual a 0? ¿Sí? Cuando cualquiera de los factores del producto es igual a 0. Entonces, el primer factor del producto era x. X igual a 0. Hasta ahí tenemos un valor. Y luego tenemos el que me queda en el paréntesis igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta acá tenemos que despejar la x. Me va a quedar todo esto igual y este que pasa del otro lado restando. ¿Sí? Menos 0,06. Y ahora despejamos la x. ¿Ah? O sea que x va a ser igual a menos 0,06 dividido menos 3 por 10 a la menos 6. Y ahí vamos a ver cuánto da ese valor de x. Me dio 2000, profe. 2000. A mí también me dio 2000. Entonces, fíjense, tenemos dos valores de x. Una que es igual a 0, ¿sí? Y la otra que es igual a 2000, ¿sí? Y a mí me están preguntando cuál es el valor de x para maximizar la utilidad. Si hay dos valores que anulan a la derivada primera, entonces vamos a hallar la utilidad para esos valores, ¿sí? Entonces vamos a hacer la utilidad en 0. ¿Tá? Entonces sustituimos todas las x por 0. Acá, acá y acá. Y como todo está multiplicado por 0, salvo el menos 1000, vemos que la utilidad en 0 es menos 1000. ¿Tá? Y ahora hacemos lo mismo, pero con 2000, ¿sí? Voy a usar esta que es más cortita porque es la reducida. En ambas va a dar lo mismo. Sustituimos la utilidad acá por 2000. Entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué reemplazó las x por 0 en la utilidad, en la función utilidad? ¿Qué te está preguntando vos el ejercicio? ¿Cuál es el valor de x para maximizar la utilidad? ¿Qué me daba a mí la derivada primera? Los valores en los cuales
puede haber un punto crítico, máximo o mínimo. Encontramos x igual a 0 y encontramos que x es igual a 2000. Bien. Ahora, esos valores reemplazamos en la utilidad, porque ya sabemos que ahí van a haber puntos críticos. Reemplazamos en la utilidad para saber en cuál de los dos la utilidad es mayor. Y en ese valor va a ser el que me dé respuesta a mi pregunta. ¿Sí? Entonces reemplazamos por 0 primero, me dio menos 1000, utilidad negativa, significa que los costos son mayores que los ingresos. Y ahora repetimos con el 2000, ¿sí? Yo acá, cuando reemplacé por 0, utilicé esta, que no estaba reducida, pero esa es equivalente a esta, ¿sí? O sea que reemplazando en cualquiera de los dos va a dar el mismo valor. Yo por una cuestión de escritura de la calculadora usé ahora esta, que ya hicimos la reducción, y sustituimos la x por 2000. Vamos a ver cuánto nos da ahí. Si alguien ya hizo. A mí me dio 4200. Vamos a ver. Ah. A mí me dio 3000, profe. 3000, ¿no? A mí me dio 3000. 3000 también. Entonces, ¿para qué valor de x debemos seleccionar con objeto maximizar las utilidades? Fíjense, para 0 me dio menos 1000 y para 2000 me dio 3000. Entonces, para maximizar las utilidades, ¿sí? X tiene que ser igual a 2000. Siendo la utilidad igual a 3000 máximo. Y esa es la respuesta. ¿Ah? Profe, y en la última función de utilidad, ¿no se tenía que multiplicar el 2000 por el 6 también? No, pasa lo siguiente, mira. Si yo utilizo esta con el 2000, también me va a dar 3000. ¿Ah? Está, profe. Bien. ¿Estamos con eso, con esto entonces? ¿Alguna otra pregunta más? Puede ser que me pida minimizar las utilidades, no, profe, ¿no? Es que es razonable que vos Es medio minimices raro. las utilidades. Eso también le iba a decir. El Si x tú... igual a 0, No. digamos que el x igual a 0, nunca me va a poder dar, ¿Qué te nunca voy a dice? poder maximizar utilidades. Si me escuchás un momentito. ¿Qué te dice a vos las utilidades? Las utilidades son las ganancias que vos obtenés. ¿Ah? Entonces vos como empresa, como empresario, como vendedor, siempre vas a querer que tu ganancia sea lo más alto posible. Eso por un lado, ¿sí? Pero ¿qué me describe a mí la ganancia? La diferencia que hay entre lo que ingresa menos lo que me cuesta producir eso que yo estoy vendiendo. Por eso es ingreso menos costos. ¿Está? Entonces, a lo sumo, si los ingresos son iguales a los costos, no estoy teniendo ganancia, ¿sí? La ganancia es nula.
Pero si los costos son mayores a los ingresos, las ganancias van a ser negativas. Por lo tanto, me van a conformar a mí una pérdida. ¿Se entiende? Entonces siempre se va a optar para que las utilidades, las ganancias, los beneficios sean máximos. Ahora, lo que sí te puede llegar a preguntar es un ejercicio muy parecido, pero donde se minimicen los costos. Y entonces vos trabajás únicamente con los costos. Claro, profe. Yo no sabía ¿Ah? cómo expresarlo porque veo que a veces en el ejercicio, cuando piden maximizar algo, suelen pedir lo contrario a minimizar algo, sería Y sí, como un ejemplo. Por eso. como un ejemplo. Profe, Si te y piden- cuando... sí. ¿Qué nos diga? ¿Qué me decía? No, hablamos. Cuando me piden maximizar utilidades, siempre voy a querer comparar x igual a 0 porque aquí son las cantidades. No, acá Entonces quería... Acá de casualidad me dio que x era igual a 0. Ah, Puede bien. ser que no sea 0. Acá nomás dio de casualidad. Claro. ¿Está? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando saquemos factor común, ¿el factor común siempre va a ser igual a 0? A ver, cuando yo saco factor común es para poder expresar una expresión en una forma factoreada, ¿sí? Factoreada es porque tengo un producto entre factores. Entonces, si ese producto es igual a 0, el primer factor va a ser igual a 0, y acá el primer factor del producto es x, por eso igualamos x igual a 0, acá ya no hay más nada para hacer, x vale 0, y el segundo factor también tiene que estar igualado a 0. ¿Está? Y ahí se despeja la x, en ese caso. Pero tranquilamente acá hubiese sido, no sé, x menos 2 tu factor, qué sé yo. Entonces x menos 2 igual a 0, x va a ser igual a 2. ¿Entendés? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, ¿algo más, chicos? Yo una consultita nomás, profe. Al final del ejercicio 3, ¿por qué consideramos 4,14 hacia más infinito? 14,14. Sí, sí, sí. A ver, lo voy a ampliar más. Mirá, vos tenés, para que sea decreciente, llegamos a que el valor absoluto tiene que ser mayor a la raíz de 200, ¿sí? Entonces, o x es mayor a eso, o x es menor al opuesto de eso. ¿Está? Pero como mi x no puede ser negativo, porque yo estoy trabajando con cantidades, me quedo únicamente con las x mayores. Y si x es mayor a 14,14, entonces el intervalo es de 14,14 a más infinito. Porque no podemos considerar solo ese mismo punto. No O podemos sea, considerar valores negativos, porque estoy trabajando en un contexto donde x representa alguna unidad de algún producto. No puedo tener un producto negativo. Tiene que ser positivo. Entonces yo me ajusto a eso. ¿Está? sí, sí, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, por más que no me pidan el parcial graficar, tengo que graficarlo y subirlo en el web. Vos haces las gráficas de los ejercicios donde te piden que vos hagas gráficas. Muy bien. ¿Sí? Sí, Si profe. algún ejercicio te dice realizar la gráfica o corroborar con un gráfico, ¿sí? Entonces ahí tenés que hacer la gráfica. En caso de que pida corroborar, hay que subir la gráfica también, ¿no? Claro.
Exactamente. Perfecto, profe. Mañana pueden usar el GeoGebra tranquilamente, sí, siempre y cuando lo usen para hacer eso que te piden. Solamente la gráfica. Corroborar esos cálculos analíticos que vos has hecho con la gráfica. Así como hicimos el primer ejercicio. ¿Tá? Que habíamos calculado el máximo, el mínimo, el punto de inflexión y después trazamos la gráfica de la función. Pero en este caso le sacamos una foto al GeoGebra que, por ejemplo, si estamos haciendo en la compu, le sacamos la foto y agregamos eso al archivo que vamos a mandar, ¿no? Claro, si ustedes están en un Word, lo hacen de esta forma. Vienen acá, exportar imagen, copiar al portapapeles, abrimos acá y pegamos donde corresponde. O sea, creo que era en esta. ¿Sí? Control V corta y ahí ya está. Nuestra gráfica en nuestro documento. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? A ver, diferencial de I y delta I. Creo que este tema es la vez 8000 más o menos que explico. Y vamos a ver, déjame voy a buscar el archivo primero. Creo que estaba en el tutorial 2. No, esto no es. Debe ser el 4, profe, o el 3. Está en el trabajo práctico 3. En el 4. 3 o 4. En el 4 yo no tengo el tutorial 4. Tiene el otro profe. Pero voy a buscar, creo que era el trabajo práctico 3, ¿no es cierto? Acá está. A ver si había uno por acá. No, acá no es. En práctico 2. En el 5 también hay diferencial, profe. Acá, acá. Derivadas y diferenciales. ¿Vamos con este ejercicio? Sí. Pero voy a hacer únicamente la gráfica. Nada más. Voy a abrir un nuevo archivo. Esto queda ahí. Vamos a hacer el 3. Esta. Solamente la. ¿Sí? Vamos a graficar primero la función x cuadrado más 8. ¿Sí? X cuadrado más 8. Se fue allá arriba. Vamos a bajar un poco. Ahí. Bueno, esto ya está. Voy a cerrar. Si no me molesta demasiado. X igual a 1 me dice. Vamos a marcar la imagen de 1 en la función. ¿Sí? Que yo le voy a llamar P. 1, f de 1 en este caso. Porque puse, bueno. En X igual 1 la imagen es 9. ¿Sí? Me habla a mí sobre que hay un incremento en X de 0,1. Entonces, si yo a 1 le sumo 0,1, ¿qué obtengo? 1,1. Entonces, voy a tener el punto Q de 1,1 con imagen f de 1,1. Ahí está el punto Q. Como no se ve bien, vamos a agrandar un poquito más. Está por esos 2 puntos. Ahí trazo esta recta que pasa por estos 2 puntos. ¿Sí?
Entonces esta recta es secante. ¿Estamos? Bien. Delta I es la diferencia que hay entre f de x de 1,1 y f de 1. Es esa diferencia. ¿Sí? Y eso se va a ver reflejado cuando yo trace el triangulito acá. Para trazar este triangulito, vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a trazar una perpendicular a esta, una perpendicular a esta que pase por este punto, por esta que pase acá, ¿sí? Y ahí con esa tenemos. Va a ser más que suficiente. Voy a armar las intersecciones acá, porque le voy a mostrar algo ahora. Y la intersección con esta y esta que quedan ahí. Vamos a ocultar. Y vamos a trazar segmentos ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Acá no se va a ver tan bien, pero vamos a agrandar un poco más para que puedan ver. Y fíjense, una vez que está eso, este pedacito que está acá, entre estos dos puntos, eso es delta I. Esta distancia, delta I. ¿Sí? Que analíticamente ya saben cómo calcular. Es f de 1,1 menos f de 1. ¿Sí? Es esta distancia. Delta X es esta distancia horizontal. ¿Está? Después trazamos la tangente. La tangente a la curva en el punto P cuando X valía 1. Y fíjense, tenemos otra rectita que es esta. Y que yo le voy a poner en rojo para que se diferencie de la negra. Y acá lo que se va a poder observar es lo siguiente. Fíjense lo que se produce acá. Esta distancia completa, eso es delta I, ¿sí? Y la distancia que hay ahora desde este punto a esta es el diferencial de I. ¿Se entiende? Generalmente, como son valores muy pequeños de incremento, cuesta mucho verla cuando lo hacemos así a una escala normal. Entonces tenemos que estar agrandando las escalas, ¿sí? Moviendo el plano, lleva demasiado tiempo. ¿Está? Sí, así se obtiene delta I y se obtiene diferencial de I. ¿Y tendremos que graficar esto? No sé, no vi el examen. Profe, ¿puede ser que nos pidan graficar algo así? No sé, no vi el Delta I, examen. delta X. No vi el examen. No me tocó armar a mí el examen. Así que no sabría decirles. Profe, y el diferencial era
cambio aproximado y el incremento de y era el cambio real. El delta i es el cambio real que se produce en la función cuando se produce un cambio en x, ¿sí? Y el diferencial es el cambio aproximado que sufre la función cuando se produce un cambio en x. Exactamente como lo has dicho. Y para delta i era, bueno, la imagen en la función derivada de x menos el incremento de x. No. Y después A ver. menos... Mira, no. El delta i es la función evaluada en el incremento menos la función evaluada en el punto que te dan. ¿Sí? En nuestro ejemplo, nuestro incremento es 0,1. O sea que yo paso de 1, le incremento 0,1, obtengo 1,1. Entonces, esto evaluado en 1,1 menos esto evaluado en 1. Eso te da delta i. Y el diferencial de i es la derivada de esto evaluada en el valor de x que me dan, y a eso le multiplico el incremento en x, que es 0,1. O sea, diferencial de i es la derivada de la función en x0, que es esta, multiplicado por delta x. ¿Ah? Sí, profe, entonces las derivadas solo se utilizan en el diferencial. Para el diferencial, exactamente. ¿Estamos? Bueno, gente, les deseo el mayor de los éxitos mañana. Recuerden ingresar 7:30. ¿Sí? 8 menos cuarto, 8 menos 10. Así que estudien y yo ahora subo este tutorial que resolvimos recién al aula virtual. ¿Está?